Pero la pregunta, César, antes de Diego, la pregunta, César, es para justificar la muy mala campaña del señor Florentín, le pregunto. No, yo digo que a veces hay jugadores que lo plantea Liche. Dice, no, es que el mensaje no me convence, es que no sé qué, es que el técnico no me parece bueno. Y el jugador de pronto se echa con las petacas. No sé si esa posibilidad Yo no creo que se existe. eche con las petacas, sino que, a ver, es que aquí juegan las emociones también, porque no Claro, podemos usted no corre olvidarnos, igual, no juega igual, no trabaja podemos igual. olvidarnos que antes de jugadores son seres humanos, que viven de la motivación, la inspiración, Pero también de la que creen en responsabilidad y algo. del deber. Claro, pero es que no era que se ve, fueran en la César, casa rascándose la barriga, pero viendo usted- televisión y no yendo a Pero trabajar. Liche, usted en los primeros 7, 8 partidos que fueron el talón de Aquiles del señor Florentín, ¿usted veía a los jugadores echados en el césped o ¿Sin corriendo? correr? Ellos No, corrieron. Claro. Ellos corrieron. No, pero y dieron hasta las declaraciones- opciones, las de- opciones mire, tuvieron. Sí, pero las ahí declaraciones sí de voy con los Peñaranda- técnicos que dicen que los jugadores es muy difícil que se junten ellos en una mesa redonda y digan vamos a sacar al Venga, entrenador. le hago una pregunta. Ah. ¿Usted cree que las declaraciones de Peñaranda son unas declaraciones de una persona que se le ocurrió en ese momento decirlo o que solo lo piensa él cuando sale? Fue espontáneo. No, Yo pero sí le, creo que fue no, le voy a espontáneo. decir una cosa, eso lo hablaban entre ellos. No, Eso yo no era tengo un tema pruebas de entre eso. ellos de decir este man no trabaja bien, este man no hace las cosas A ver, bien, no Diego. le no entendé, entrena o bien. no le Además, entendemos. Peñaranda era suplente, ¿no? O no le, Peñaranda era o no le suplente. entendemos. Mire, César, Sí, señor. como muchos técnicos han dicho, la clave es manejar los suplentes. En los manejos de grupo eso empieza por ahí. Usted sabe, César, que el titular siempre estará tranquilo y el suplente nunca va a estar contento. Entonces, si usted no maneja bien ese camerino de los suplentes, el grupo se le va a empezar a romper. Lo segundo, César, usted sabe que hay unos cabezas de grupo. Líderes. Esas cabezas de grupo, los líderes, usted tiene que tener mucho cuidado, demasiado cuidado. Recuerde que cuando llegó Queiroz quiso romper las cabezas en el equipo colombiano. No le gustaba este, Ospina no titular, este tampoco. Y exigió, voy a poner. Claro. desde otro punto de vista. Claro, entonces César, eso es clave y muy importante. Manejar a todos esos líderes, a todas esas figuras que a veces no juegan, a todos los suplentes. Yo creo que el manejo de grupo es clave, porque para mí todo el que llega a dirigir, en el caso de Florentín y otros técnicos que no les ha ido bien, tienen que saber, pero si se rompen. En Pasto nos contaba Pablo César Paz, que también le pasó lo mismo. El profesor Bodmer, a quien tuvimos invitado en la polémica, dijo que no había mucha diferencia entre el Bucaramanga de Leonel y el Bucaramanga de Florentín, que la gran diferencia en el partido que estábamos viendo esa noche era la definición, que a los de Leonel le entraron y a los de Florentín no. Guardiola una vez dio, me parece a mí, la mejor explicación de cómo se maneja un grupo. Porque es que es un grupo que es Que era tenido problemas Heterogéneo. con otro, ¿no? Pero le pregunto, ¿hay una fórmula o No, depende? no, muy seguramente no, César, porque si no todos la seguirían. Ahora, yo digo, No habría tenido. Si eso fuera matemático, yo digo que pues su, a ver. pero a mí ¿Y me- qué fue lo que dijo Guardiola que le Mire, funcionó? No habría error, porque son exactos. Guardiola dio un ejemplo pequeño que me parece lo puede llevar a uno a la reflexión. Guardiola explicaba que si él necesitaba darle un mensaje a Andrés Iniesta, lo que hacía era llamar a la pareja, a la esposa de Andrés Iniesta, y Claro. decirle, Juanita, Pepita, Lichecita, hágame un favor, esta noche quiero ir a conversar con Andrés, hagamos una cena en familia, yo voy con mi esposa, nos reunimos y después yo hablo con Andrés. Perfecto. Pero que cuando tenía que hablar con Messi, conociendo la personalidad de Messi, lo que hacía era que en pleno entrenamiento lo llevaba a un lado de la cancha, del campo, ponía dos balones, se sentaba cada uno en uno y hablaban del tema. Pero si la charla era con Dani Alves, lo invitaban la noche a tomarse unas cañitas a un bar. Entonces, ¿qué quiso? Yo no sé si él lo hacía así. ¿Qué quiere decir eso? Uno lo primero que tiene que entender cuando es líder es que el trato, eso de que todos somos iguales, no todos son iguales. No todos son iguales. No, son Perdóneme, totalmente pero no. en un Hay, equipo por de ejemplo, fútbol con mayor hay, por razón. ejemplo, gente que usted puede corregir amablemente en público, pero otros que en público nada, ni Exacto. amablemente. La clave nada, está, nada, la nada, clave en está. privado. usted No, ahora que pero del está de líder jugador en no AS, hables jamás en público porque cualquiera se molesta. No, pero hay unos No, que no, no. hay unos que les puede que No usted, si necesariamente. usted lo descubre y usted se da cuenta que a Steven Arce del extremo derecho de su equipo figura cuando lo pica en público es que él revienta, cuando lo pica en público es que él arranca, hágalo. Es que es el Cuando lo retas en conocimiento del público, grupo, sí. es el entender cómo Steven, cómo Cada Liche, personalidad claro, es- eso Mire, es a clave. Guardiola hace poco, hace 20 días, le preguntaron en una conferencia de prensa,
Le dijeron que por qué no ponía a Mateus Núñez de volante volante. y no de marcador de punta. Y la declaración de Guardiola fue esta. Dijo, no es para el mediocampo, porque no es lo suficientemente inteligente y no tiene la compostura necesaria. Sí, lo mató. Diego, se le vino el vestuario encima. ¿Cómo no? Le Pues claro, protestaron César. los compañeros de Núñez, de Mateus, y le tocó después tratar de acomodar la declaración, porque fue Que hay de realmente declaración a declaración. contundente. No. Y estamos hablando de Guardiola. Sí, pero en un, Claro, en un se le equipo que está fueron- roto se y le que fueron además los las de resultados no lo caminar, acompañan. César, se le Claro. fueron las de caminar a Guardiola con toda su experiencia. Recuerde que él también hizo un comentario con Grealish después de que ganan la Liga de Campeones. Después de la fiesta. A Grealish, claro, a Grealish lo tiene que marginar un tiempo porque realmente Y el se jugador cayó. había tenido un problema familiar. Además, César, él dijo que no lo podía poner, tenía un problema familiar grave en su momento. Él lo marginó. No pudo mantener a jugadores como a Kevin De Bruyne, que se le va. O sea, este campeonato, César, ha demostrado que algo pasó con Guardiola y sus jugadores. La mayoría se querían ir. Empiece por Gundogan, en su momento se fue, sí, volvió, pero Walker también se fue otro jugador a Arabia Saudita. Julián Entonces, Álvarez. César, Un hombre que lleva casi 20 Pero, años pero también- dirigiendo pero- con pero- super éxito. Pero también hay que decir Pero- una cosa con tema de Guardiola. Guardiola siempre fue un hombre que nunca, no sé cómo fue en el City, pero él siempre habló en el Barcelona y en el Bayern Múnich que él no aceptaba firmar contratos de más de un año. ¿Por qué? Porque él no quería sentirse atado y que si él sentía que las cosas no caminaban, él prefería irse. Pero en Incluso todos él- los equipos ha durado bastante. Incluso sí, pero de año a año Sí. hasta que ya. Incluso el del Barcelona, y eso lo cuenta Martí Perarnau, que siempre ha sido la persona más cercana a él, cuenta que cuando él se da cuenta que el vestuario ya empieza a sentir que su exigencia choca, porque al comienzo cuando le decía a Messi, mira, Lío, vas a presionar así, Lío le decía, ok. En la segunda temporada le decía, ok. Ya cuando empezó a sentir Guardiola, que ese ok era como, bueno, ok. Ya Guardiola dijo, uy, Me aquí tengo las que ir. cosas ya no, el que me tengo que ir soy yo. No, pero además, Soy yo. además Y se un- va. Pero en súper- el no sé si en el Manchester City- City no ha Yo no sé identificado si en ese el- aspecto. No, yo creo que en el City siente distinto. Renovó por 2 años. Espera que por se una vayan los razón, demás. Por una razón, porque esto lo que nos muestra es precisamente como arrancamos. No todo, no es una fórmula. Ujú. Todos los grupos son diferentes, Diferentes. y lo que utilizas en este grupo no quiere decir que te funcione en Y este. pero si algo tenía Guardiola, César. hasta Diego, hasta estos últimos meses, si algo tenía era su extraordinaria relación con el grupo y su gran manejo. Ahora, se va de Bruyne, Claro, molesto, pero pero lo recuerde, vació. César, que, Sí. que él, cuando estaba en el Barcelona, de los primeros que peleas con el Zlatan Ibrahimovic. No, y los echa. Claro, Él, por él eso, saca César, varios sí. jugadores Claro, porque pero sentía Diego, eso que- tuvo siempre un sentido bien explicado. Él no quería, porque él siempre pensó en que Messi iba a ser su centro. Y él fue limpiando todo. No, y lo Zlatan que- se le hubiera atravesado en esa No, intención. Yo le entiendo él fue las limpiando todo lo que posiciones, podía los tapar a Messi. movimientos. Pero él, en todos los equipos, como todos los entrenadores, es que yo no conozco ningún entrenador que no haya tenido problemas con ningún jugador. Sí. No lo Todos. conozco. Ni Mourinho, ni Ancelotti, que es el mejor manejador que hay. Pero todos tienen problemas, César. Pues es que el que toma decisiones, el que toma hay decisiones, problemas. sobre Cierto, todo Ancelotti, drásticas, Ancelotti Si hay tuvo un problemas problema en con una Thomas familia, Müller César, terrible. de tres Thomas Müller personas, habla pestes de imagínese Ancelotti. en una familia de 30, ¿cómo no va a haber No, problemas? no, Pues no. a ver, y si Si- uno si hay lo que problemas dice en Diego, una familia y de si dos, uno tiene por problemas con eso. los papás que fueron No, que, no, que- no, que- es que nos No, trajeron no, al eso es muy mundo, fácil. que A con ver, los hermanos, que el tenemos líder- las Pero mismas normalmente sangre. los grandes lo saben El manejar. líder está para inspirar, pero el líder también está para tomar decisiones. Entonces, a Guardiola efectivamente, Guardiola empezó el primero que limpia es Ronaldinho. Al primero que limpia es a Ronaldinho. Claro. Y no peleó con él y sabía que Ronaldinho era la gran figura, pero él entendía que Ronaldinho estando Ronaldinho Messi se iba a demorar más en crecer. Entonces, él como líder toma la decisión y dice, mi fútbol va a girar en torno a el nuevo, Pucha, pero el que llega. pasamos de Florentina a Guardiola. Ustedes son bien kamikazes. No, No, pero no tiene pero nada vamos- que ver, aquí no Una estamos ni belleza. haciendo Vamos, César, ¿me comparaciones deja ni contar nada. una historia? Es que si ve que a veces don Sí. Steven No, empieza a decir pero cosas pues que es no que- hemos pretendido No, hacer. no, no, A ver, no, Diego, no, antes de la no. pausa, Peñaranda. la Tiene historia. sentido lo que acaba de decir Mire, Steven. César, para la FIFA, el entrenador del siglo fue el señor Rinos Mitchell. Y todos dicen
que Rinus Michel dejaba hacer a Johan Cruyff y a Johan Neskens lo que ellos querían. Y peleó con Que si Cruyff ellos- 3 o 4 veces. Claro, y que si ellos decían, Cruyff decía, jugadores del PSV no van, así estén en mejor nivel, él le hacía caso, ¿sí? Entonces, César, si eso hacía Rinus Michel, que era un súper entrenador, que para el mundo ha sido el mejor de todos los tiempos, miren los problemas que llegó a tener, sacó al arquero mejor de Holanda. No Pero le es que ese llevó a también los tenía un mundiales. temperamento No, bravo. Y Era bravo, localmente por eso le también, decían el Diego. general. Era Pero era autoritario, es que él era Mire, autoritario. localmente Pero también, hacía lo que Cruyff le decía. Claro. Si uno mira, por ejemplo, el médico Ochoa, para no ir Ochoa. muy lejos. Ah, ya iba para allá. El médico Ochoa, Ochoa hacía ¿qué lo que pasaba con el Falcioni médico le decía. Ochoa Bueno, y no tanto. con, Sí, pero con sus a Falcioni estrellas? lo dejaba hacer lo que quería. Con Falcioni. Claro, claro. Yo creo que eso lo hemos vivido. Bueno, vamos a hacer una pausa y les voy a preguntar qué es lo que tiene Leonel, que en 8 días cambió la historia del Bucaramanga, por lo menos la historia mediática.